Aleluya. Aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio proclamado, sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy queridos hermanos, estas tres lecturas y el Salmo están íntimamente relacionadas. Como pasa siempre cuando se trata de la liturgia de la palabra al celebrar la Eucaristía. Y precisamente en la primera lectura que escuchamos, habla la sabiduría divina y se comporta en el hablar como una persona. Ya hay ahí una misteriosa presencia, ¿ves? Porque después Jesús en un momento en el Evangelio va a decir, y refiriéndose a sí misma, la sabiduría lo va a relacionar con Él. Porque si Él creó todo en Cristo y por Cristo, y todo está hecho con tanta sabiduría, como no terminan los que estudian de admirarse de las cosas que hay en el mundo. Pues bien, quiere decir entonces que la sabiduría en persona vino cuando Cristo se hizo hombre. Y esa sabiduría divina es el Hijo de Dios. Desde toda la eternidad y de un modo para nosotros inalcanzable para la razón humana,
en la eternidad. Nosotros apenas entendemos de lo que sucede en el tiempo y ya nos cuesta mucho. Así que la eternidad que pertenece a Dios, allí en ese misterio de la eternidad, el Padre engendró al Hijo. No creó, porque el Hijo sería una criatura, sino engendró al Hijo. Engendró la sabiduría, esa sabiduría con la cual creó todo lo que existe. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Y ahora esa sabiduría va a decir cosas que al hombre lo van a dejar como duro de sorpresa, como la que acabamos de escuchar, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y por si fuera poco, digamos así, para la sorpresa de quienes lo escuchaban y de quienes lo escuchamos hoy, 2000 años después, es mi carne, es mi sangre la que les va a dar la verdadera vida. Entonces se arma toda una discusión que no tiene que sorprendernos, sino que es, digamos así, tiene su lógica esto. ¿Por qué? Y porque se están diciendo cosas que superan al hombre. Y cuando el hombre se siente superado, protesta. Y eso es lo que hizo mucha gente ahí, dijo. ¿Pero qué está diciendo esta persona? E incluso sabemos después, porque el Evangelio continúa y ya lo veremos en su momento, que muchos de los que lo siguieron a Cristo hasta ese momento después se apartaron, como diciendo, este hombre perdió la razón. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? ¿Cómo nos va a dar a beber su sangre? Es más, dice que si no comemos y no bebemos la carne y la sangre de él, no tendremos vida para siempre. Es decir, no habrá salvación. Entonces ustedes se dan cuenta que acá se nos está revelando un gran misterio. Una de las cosas que Dios tenía oculta para darlas a conocer al final. Y es Él, en la persona de su Hijo, lleno del Espíritu Santo, el que nos dice: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Vida con mayúscula, es decir, la vida de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré, dice Cristo, en el último día, es decir, en el día de la resurrección de todos los muertos, que cada vez que rezamos el credo, como lo vamos a hacer ahora, lo recordamos. Porque mi carne, dice, es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Es decir, que si Dios nos dio una boca para comer y un organismo para recibir lo que comemos y transformarlo en la materia de que se forma nuestro cuerpo, que es otro gran misterio biológico, ¿no es cierto? Que no todo está explicado, cómo eso se realiza. Y es una cuestión natural, aunque se sepa más o menos el mecanismo, pero en el fondo persiste un misterio. ¿Cómo es que una semilla pasa a ser parte de mi cerebro y mi cerebro piensa cosas que una semilla no la puede pensar, lógicamente, porque no piensa? Ven, hay todo un misterio ahí, un misterio tan grande, ¿no? De las cosas de Dios. Y por eso no hay que sorprenderse que los misterios que Dios nos revela puedan a alguna persona parecerle imposible de creer. Porque para esto sí que hay que tener fe. ¿Fe en quién? ¿En Dios? Eso solo no alcanza, porque esa fe natural en Dios no te va a bastar para descubrir un misterio como este,
que está en la inmensidad de la profundidad de Dios. Y por eso San Pablo nos decía en la carta a los Efesios, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios. ¿Los necios quiénes son? Los que dicen, no, yo si no lo entiendo, para mí eso no existe. Ajá. ¿Y vos entendés todo lo que pasa en vos? ¿Sabrías explicarme qué son los sueños? Por hablar de una cosa natural, al alcance del hombre. Y tantas cosas. ¿Qué es lo que es el pensamiento? Y son cosas de todos los días. Entonces, hermanos queridos, yo tengo que descubrir que yo tengo que ser sabio, pero según la sabiduría divina. No ser sabio según el mundo solamente, que son los que estudian mucho, saben de todo o de casi todo, porque la razón en eso anda bien. En unos más, en otros menos. No, acá se trata de algo que nos supera. Entonces la razón tiene que adherirse a la fe. ¿Ves? La razón ya no se asienta sobre ella sola, sino que, por decir así, toma la fe como armadura y entonces puede subir más alto y puede llegar a abarcar misterios, no explicarlos, pero sí conocerlos, vivirlos y disfrutarlos, como es la Eucaristía. Y por eso San Pablo también nos dice, no sean irresponsables, traten de saber cuál es la voluntad del Señor. Y después da una serie de recomendaciones de vida. No abusen de las bebidas que llevan al libertinaje. Llénense del Espíritu Santo y no de whisky, de vino, de lo que sea que la gente toma a veces. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Den siempre gracias a Dios. Y dar gracias a Dios, ¿qué es? Hacer esto que estamos haciendo, ¿qué es? La Eucaristía. Porque la palabra Eucaristía significa eso. Dar gracias a Dios. Entonces, abrámosle nuestro corazón al Señor en esta tarde invernal y digámosle que queremos realmente crecer en nuestra fe, que queremos realmente agarrarnos de la Eucaristía, porque el Señor no solo está cuando se celebra la misa, sino que el Señor está en todos los sagrarios del mundo donde están las hostias consagradas, o también el vino consagrado. Pidámosle al Señor entonces esa gracia de crecer en nuestra fe, de abrirnos a este misterio de vida eterna, una vida que va mucho más allá de la humana, que va mucho más allá de lo que dura nuestra vida en este mundo, que es eterna. ¿Y quién me puede dar vida eterna? Sino el que es eterno por naturaleza, el Padre, que para eso desde toda la eternidad engendró al Hijo y envía el Espíritu Santo permanentemente sobre nosotros, la Iglesia, y sobre todo el mundo, para que creamos, para que crezcamos. Nuestro amor a Cristo en la Eucaristía tiene que ser cada día más grande, más profundo, pero expresado no solo en lindas palabras dichas desde mi casa, que ya es algo muy bueno, no solo en la meditación que yo pueda hacer de la palabra de Dios, incluido de los textos sobre la Eucaristía, sino sobre todo poniéndome a los pies del Señor en el sagrario, donde se conservan
las especies consagradas, en donde está Cristo. Pidámosle al Señor esa gracia, amarlo en la Eucaristía. Y eso después nos va a llevar ¿a qué? A amar profundamente al prójimo como me amo a mí mismo, que son los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Y que dice Cristo que quien vive esos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. En él dice, está todo lo que Dios quiso decir en la ley, es decir, en todos los otros mandamientos y en los profetas. ¿Qué más queremos? Vamos a los pies de Cristo, Eucaristía. Ahí vamos a aprender todo lo que tenemos que aprender. Lo que el mundo nunca nos va a enseñar, ni quiere enseñarnos. Pidámosle al Señor esa gracia, como la Virgen, que tuvo la gracia de tenerlo a Dios en su seno y de darlo a luz y de amamantarlo como hombre y de darle todo su amor de madre, como San José, el padre adoptivo, que lo amó a Cristo como si un verdadero padre en la tierra tiene que amar verdaderamente a un hijo. Y tuvo la gracia, antes de ir al cielo, de tenerlo a Dios con él, 30 años en sus brazos. Oiga, vaya que eso es una gracia grande, ¿no? Pidámosle al Señor, entonces, crecer, creer. Y cuando nos encontremos con gente que tiene poca fe en esto, aunque sea gente bautizada, porque hay de todo en el mundo, yo debo hablarle con mucho cariño y explicarle con mucho amor cómo Cristo lo está llamando y quiere que aumente su fe y que pida aumento de fe. Hermanos, que el Señor nos conceda esa gracia, que la Virgen interceda por ello, que San José y todos los santos, aquellos que son nuestros patronos por el bautismo, nos conduzcan a los pies de Cristo Eucaristía. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.